¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí vamos a defender la libertad, la prosperidad, por supuesto la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a analizar con pelos y señales, vamos a analizar de manera pormenorizada todo el discurso que desplegó durante algo menos de 6 horas la ministra Sara Agesen, la vicepresidenta tercera del Gobierno, en el Parlamento para tratar de explicar lo que no terminó explicando, el apagón. Con ánimo de lucro. La economía española va como un cohete. La economía española va como una moto. Keynes está más vivo que nunca. Con Luis Fernando Quintero. Tenemos que hablar de esa comparecencia de ayer porque la verdad fue un esfuerzo titánico, fueron 2 horas de intervención inicial, un debate que en el Parlamento se extendió durante prácticamente 6 horas, luego vamos a hablar con Leticia Vaquero, que es la compañera de los servicios informativos de radio que estuvo siguiendo durante esas 6 horas esa comparecencia en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, dando explicaciones de lo que pasó el día del apagón, dando explicaciones para tratar de evitar la explicación más plausible, que es la que llevan 15 días dándonos los especialistas, los expertos, los que conocen las tripas de red eléctrica, los que conocen el funcionamiento precisamente de la red eléctrica. Hoy aquí, además de a Leticia Vaquero, que vamos a tener para que nos cuente cómo fue esa comparecencia y lo más destacado de la misma, vamos a tener con nosotros a un ingeniero, además especializado en red eléctrica, que es Ignacio Moncada, y con quien vamos a ir corte por corte escuchando esas explicaciones de Sara Agesen y dándole respuesta, sobre todo para poner contexto y para poner explicación a lo que ayer no se quiso explicar. Asómense hoy a la prensa, asómense hoy a los periódicos, asómense hoy a Libre Mercado, donde hemos podido también contrastar con un especialista, con fuentes del sector, entre ellos un gran especialista en el sector eléctrico que estuvo también escuchando a Sara Agesen y quien dice que lo que está viendo, de que lo que teme que esté haciendo el gobierno es precisamente generando, construyendo, hilvanando una narrativa, un relato sobre lo que pasó en el apagón y que va a constituir una grandísima mentira, porque van a tratar de quitarse, salpicarse, sacudirse las culpas a la operadora Red Eléctrica, recordemos que es titularidad del Estado. Dicen, no, es una empresa privada en la que la SEPI es el accionista mayoritario. ¿Quién pone o quita al presidente de Red Eléctrica? No, los accionistas no. Al presidente de Red Eléctrica lo pone y lo quita el gobierno. Y lo hace el gobierno de turno. Y en este caso puso a Beatriz Corredor, exministra con Zapatero, a presidir el organismo, una creo que es registradora o notaria, no sé cuál es realmente la oposición que sacó, pero está de presidenta de Red Eléctrica. Red Eléctrica, operador del sistema que, oye, de una manera o de otra, algo de responsabilidad tendrá. No sé si siquiera invigilando, alguna de las responsabilidades tendrá. Bueno, pues de lo que escuchamos ayer, una de las conjeturas que podemos sacar, luego lo veremos con Ignacio Moncada, es que lo que nos están preparando es un relato en el que ellos se esculpen y, o casualidad, también parece que tenemos una intención deliberada del gobierno de señalar a culpables y que esos culpables estén dentro del ámbito privado y sean las compañías eléctricas, que dicho sea de paso son las que llevan sufriendo no sé si decir que es la racia o directamente el celo fiscal, vamos a llamarlo de esta manera, del Ejecutivo sobre su actividad, con un impuestazo que colocó, porque sí, porque decía que habían tenido resultados extraordinarios después de la subida del gas, una subida del gas vía inflación que hizo que la factura o digamos el coste de la producción de energía eléctrica en España se disparara.
pero se disparó antes de la guerra de Ucrania, que fue lo que habían dicho que había provocado estas subidas de precios. Como subieron mucho los precios, el gobierno dijo que habían tenido resultados extraordinarios caídos del cielo y que por lo tanto tenían que pagar un impuesto extraordinario. Finalmente, precisamente por las negociaciones parlamentarias a las que está sometido el gobierno, que no tiene mayoría y que debe su continuidad en la Moncloa, su continuidad en el gobierno a votos de los nacionalistas catalanes y de los separatistas vascos filoterroristas, bueno, pues precisamente por la presión que hicieron, no mantuvieron el gobierno el impuestazo a las eléctricas, sí a los bancos, pero a las eléctricas no. A las compañías energéticas no se les mantuvo ese impuestazo. ¿Querrá aprovechar el gobierno la situación creada por el apagón para echarles la culpa y además recuperar esta cuestión para poder exigirles más dinero? ¿Se olvida a lo mejor el gobierno de que le ha subido los impuestos a la generación de la nuclear casi al doble de lo que ya pagaban, haciendo que en la mayoría de las ocasiones operar les salga a pérdidas a las compañías eléctricas? Esto parece que también se le olvida al gobierno, que no lo quiere decir con claridad. Pero lo cierto y verdad es que ayer en el Congreso se puso sobre la mesa 6 horas de explicaciones que no explicaron lo sucedido. 6 horas de explicaciones que parecían una manera sofisticada de tratar de exculpar a Red Eléctrica de todo lo que sucedió en el apagón. De exculpar a las energías renovables o al mix renovable que el gobierno quiere que entre continuamente en el sistema para precisamente comentar o explicar lo que sucedió en el apagón. De todo esto vamos a hablar, lo vamos a analizar pormenorizadamente. Van a tener ustedes las explicaciones a todo lo que se dijo ayer en el Congreso, analizado con los ojos de un experto, de un especialista. Pero como siempre, todos los días hasta ahora vamos a repasar la portada de Libre Mercado. Y vamos ya con la portada de Libre Mercado. Hoy, precisamente, abre la edición de hoy. Pedro Sánchez prepara el terreno para la gran mentira sobre el apagón. Es la crónica que nos ofrece Beatriz García, jefa de Libre Mercado, sobre la lectura que hicieron algunos de los especialistas, fuentes de mercado, del despliegue de 6 horas de ayer de Agesen en el Congreso. Así es la cascada de impuestos que encarece la vivienda en propiedad o alquiler. Diego Sánchez de la Cruz nos comenta precisamente el resultado del informe del Instituto de Estudios Económicos que tratamos aquí en profundidad en el día de ayer en Con Ánimo de Lucro. Más asuntos. Carlos Cuesta nos cuenta cómo Yolanda Díaz anuncia más protección a los ocupas y nuevas medidas contra los propietarios de vivienda. ¿En qué se va a traducir esto? Ya lo pueden adivinar ustedes. De nuevo, más precio, dinero más caro que nos van a costar los alquileres, de nuevo más ineficiencia sobre el mercado del alquiler y sobre el mercado de la propiedad. Por último, otra de las informaciones destacadas en el día de hoy, von der Leyen enmienda a Sánchez y relaja las exigencias ecológicas de la PAC para los agricultores. Parece que en España tenemos una fijación especial por parte del gobierno contra los agricultores, a quienes dificultamos de manera sistemática su labor para que puedan ofrecer mejores productos a mejor precio y competir con otros que son peores pero más baratos fuera de nuestras fronteras. Es, en fin, la pescadilla que se muerde la cola en esto de las políticas de la PAC. Estas son las informaciones que podemos destacar hoy en la portada de Libre Mercado. Nos vamos ya al tema del día. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero. Vamos a ir enseguida con el tema del día, ya me acompaña Leticia Vaquero, pero antes déjenme que les haga una recomendación. Hemos visto cómo precisamente los impuestos están haciendo cada vez más caro la vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler, con lo cual invertir en vivienda a través de la compra de una vivienda para ponerla en alquiler cada vez nos sale más caro vía impuestos. Hay otra manera de invertir en el negocio inmobiliario y además hacerlo desde solo 250 euros con rentabilidades de doble dígito y en periodos de entre 10 y 15 meses. ¿Cuál es esta maravilla? Bueno, pues el crowdlending inmobiliario. El crowdlending inmobiliario que ofrecen plataformas como Cibislend. Les invito a que entren en www.cibislend.com,
con V terminado en D, www.cibislend.com, terminado en D y con V, y aquí pueden tener toda la información relativa a esa actividad de crowdlending inmobiliario, esa oportunidad de inversión que ofrecen plataformas, insisto, como Cibislend. Ahora sí, nos vamos al tema del día. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. En Es Radio. Nos gobierna una panda de sectarios, sí, pero también de incompetentes. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Gente que no sabe ni quiere gestionar, cuyo único trabajo consiste en lavarse las manos y buscar chivos expiatorios. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Y también en YouTube. Es Radio. Ideas claras. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a arrancar este análisis en profundidad de esa comparecencia de ayer y dirán ustedes, ¿y quién habrá escuchado durante 6 horas a Sarah Agesen en el Congreso explicando para no decir nada, explicando para no explicar nada, explicando para no aclarar nada, para dar pistas, decir que si se produjo aquí, que si ahora hay otro sitio donde también se produjo, pero cuidado que la cosa era muy técnica, todavía no sabemos nada, faltan 6 meses. En definitiva, ¿quién se escuchó durante 6 horas a la señora Agesen en el Congreso? Pues hay una persona, es de Es Radio, de los servicios informativos de Es Radio, y es nuestra compañera Leticia Vaquero. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, ¿qué tal estás? Viva después de lo de ayer. No tiene mucho mérito, No, también perdona, te digo, es 6 nuestro horas trabajo. de Agesen, no, perdona, 6 horas de Agesen es mérito. De Agesen y de otros grupos parlamentarios, porque luego es verdad que hubo muchas preguntas interesantes. Fue un debate, efectivamente, un debate. Con Sarah Agesen después de 2 horas de intervención. Bueno, más de 2 horas, casi 6 en total. Si empezamos a contar desde las 9 de la mañana, hablando del gran apagón del 28 de abril, primero porque se le preguntó en la sesión de control, estaban registradas esas preguntas a través de una interpelación urgente formulada por el Partido Popular. Ahí fue donde dijo que el foco de la caída de generación no solamente estaba en Sevilla y Badajoz, como pensábamos hasta ahora, sino que también en Granada. Y después, en una comparecencia suya, a petición propia, donde ya pudo exponer cómo está la situación en la actualidad, de cómo está yendo la investigación. También, Luis, hizo hincapié la ministra para la Transición Ecológica en la agenda, en explicar de manera concienzuda qué es lo que hizo el Ejecutivo, las reuniones con Pedro Sánchez ante las acusaciones y lo que vimos todos, ¿no? Un apagón informativo que tuvo a los ciudadanos españoles por lo menos 3 horas sin saber absolutamente nada, 6 hasta que pudo comparecer el presidente del Gobierno. Pero bueno, vamos con los mensajes principales que deslizó la vicepresidenta tercera, recordando lo que ocurrió el 1 de mayo. Si lo recuerdas, 3 días después del apagón, el director de servicio de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, dijo esto. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Esto fue clave, porque el mismo día del apagón, por la noche, en su comparecencia de las 11 de la noche, Pedro Sánchez, el presidente, no descartaba ninguna posibilidad, dejando entrever que a lo mejor esto habría podido ser obra de un ciberataque. O sea, vamos a ver, desde 3 días después, ya los especialistas, con la ayuda del CNI, del INCIBE, de todos los que estaban implicados, y el director de Red Eléctrica, siendo el portavoz en este caso, ya le hemos escuchado, dijo, no ha habido ningún ciberataque, pero el gobierno por la noche insistía, no está descartada ninguna opción. Es verdad que el ciberataque, esto cuando se descartó fueron 3 días después, pero el primer día se hablaba de ciberataque o de que, podía ser una de las opciones. Incluso Yolanda Díaz se enfadó después de escuchar estas palabras de Eduardo Prieto de Red Eléctrica, porque claro, decía que si eso es verdad, tendrían que haber entregado esa información, ¿no? Y decía además Yolanda Díaz que esa afirmación había salido demasiado rápido, ¿no? Como diciendo, no vamos a echarle agua al vino a una de las principales hipótesis que tiene el Ejecutivo. Pero bueno, ayer el Gobierno, 2 semanas después, le dio la razón ya sí a Red Eléctrica. Esto provocó además un enfrentamiento con el diputado del Partido Popular, Guillermo Mariscal. Les puedo trasladar una muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Que
tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Ha venido a contarnos como una gran novedad, atención, que no es un ciberataque. Vaya, 14 días después de que lo dijera Red Eléctrica, bienvenida. Bienvenida, señora vicepresidenta. Pero, de verdad, es que es una tomadura de pelo. Señora Gessen, no me río. Usted no debería estar aquí. Debería haber dimitido, que es lo que yo hubiera hecho. Bueno, el segundo titular de la jornada que nos dejó ayer la vicepresidenta tercera en el Congreso de los Diputados. Dijo que se perdió generación de energía, además de en Sevilla y en Badajoz, que hasta ahora nos la había deslizado Red Eléctrica, en otro punto, además en Andalucía, concretamente en Granada. Agesen quiso explicarlo además, Luis, al detalle en su comparecencia con horas, minutos y segundos. El primer evento a las 12:32 minutos y 57 segundos. Una pérdida de generación en una subestación en Granada. El segundo evento, 12:33 minutos y 16 segundos, 19 segundos después del evento anterior. También una pérdida de generación, en este caso en la provincia de Badajoz. Siguiente evento. El siguiente evento se refería al que falta, al de Sevilla. Así que, si te fijas, todas las causas en las que apuntaba en la dirección del Ejecutivo es en la pérdida de generación que hubo de repente en varios sitios. No quiso explicar en ningún momento qué tipo de energía, ¿no?, de qué tipo de generación de energía se está tratando, si es la fotovoltaica o dónde están esos puntos, que esto también nos da alguna pista. Pero también quiso lanzar balones fuera la ministra al hablar de que media hora antes del evento, esta es otra, el eufemismo que utilizan para hablar del problemón, del apagón, en el Ejecutivo hablan del evento, se registraron oscilaciones provenientes del extranjero. Por eso explicó que, además, el sistema energético español es muy complejo y que actúa como efecto látigo. Esta segunda oscilación ha sido ya identificada. Es más habitual dentro del sistema europeo. En concreto, es una oscilación que viene del este, centro-oeste de la península ibérica y oscila respecto al sistema síncrono europeo, respecto a Alemania, respecto a Italia, respecto a Austria, respecto a Dinamarca, que a su vez oscila respecto de o contra Turquía. Así que es una manera también de explicar ese efecto como espejo que tiene esa generación de energía en otros puntos de la Unión Europea y donde también, bueno, pues por eso decíamos que lanzaba balones fuera, ¿no?, explicando esos problemas, esas oscilaciones registradas media hora antes, además también lo dijo con horas, minutos, del gran apagón en nuestro país. Que es, por tanto, problema que puede venir de Alemania, que se pueda notar, por ejemplo, en España tiempo después, así que todas las hipótesis abiertas. Qué manera de echar balones fuera, ¿no? Sí. Y de no querer explicar qué son esas oscilaciones, por qué vienen esas oscilaciones. Habla de sistema síncrono europeo. ¿Qué pasa? ¿El español no es síncrono o no está preparado para determinadas tecnologías asíncronas? Esto es de lo que están hablando los especialistas y que no quiso hablar la señora Gessen. No, de hecho, en varias entrevistas en estas últimas 2 semanas se le está preguntando constantemente por las energías renovables, por su gran peso en el mix energético, uno de los empeños del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Insiste en que la generación en esos días había sido incluso mayor, en los días previos, incluso mayor al del gran apagón, como para deslizar que no ha tenido absolutamente nada que ver esa apuesta por las renovables y sobre todo la defenestración de la energía nuclear. De hecho, hay una información hoy que es bastante curioso, porque en esta larga comparecencia y en la interpelación ayer en el Congreso de los Diputados de la ministra para la Transición Ecológica, Carlos Segovia publica en el diario El Mundo que justamente en ese mismo momento, a eso de las 11 de la mañana, el sistema eléctrico en España volvió a registrar una nueva sobretensión. Justamente en ese momento, y que quiere decir que, bueno, efectivamente el episodio pudo ser controlado. Subió la temperatura a la red eléctrica, escuchando a Gessen, dijo, ostras, aquí nos vamos a poner en otro problema. Se controló, menos mal, imagínate que llegamos a sufrir otro apagón, pero sí que muestra que el sistema es inestable y algunas fuentes de red eléctrica explican al diario El Mundo, que es ese operador del sistema controlado por el Estado, dice que está intentando trabajar más con energías renovables porque
son más baratas que el gas o la nuclear, pero claro, eso puede provocar episodios de inestabilidad, ¿no? Como el que se registró en el día de ayer. Y sobre todo algo curioso, Luis, es que en Redella, el operador Redella, donde está Red Eléctrica, lleva desde el 29 de abril, el día siguiente del apagón, recurriendo a energías más caras, pero que son más estables, ¿no? Que es lo que se trata de todo esto, para que no se repita el apagón, pero de repente nuevas incursiones con más renovables dentro del mix y de nuevo problemas en el sistema que crean sobretensión. No se puede explicar mejor, Leticia. Oye, una pregunta, una curiosidad. Una de las cosas que se le está reprochando al gobierno, sobre todo a Red Eléctrica y a su presidenta, que fue quien lo verbalizó, fue esa explicación de no sabemos qué ha pasado, pero no volverá a pasar. No sabemos qué ha pasado, pero hemos aprendido y vamos a poner los medios para que no vuelva a pasar. ¿Ningún grupo parlamentario quiso cuestionar a la señora Agesen sobre este particular? Sí, de hecho, por ejemplo, en el Partido Popular siempre que pueden insisten en formularles esa pregunta. Lo que pasa es que, bueno, pues una vez más, el malabarismo dialéctico por parte del gobierno pues hace que te fijes en otras respuestas, ¿no? Es verdad, imagínate, tras una larguísima comparecencia con preguntas de todos los grupos parlamentarios, todos, en Sumar, en el grupo mixto, PNV, EH Bildu, la formación proetarra, todas, pues bueno, al final lo que hizo Agesen fue recoger e ir respondiendo a cada una de ellas pues como pudo, pero efectivamente no hubo una respuesta contundente sobre lo ocurrido. Ha habido una cosa curiosa también, Luis, y además es noticia prácticamente de última hora. Agesen ha dado una entrevista en Radio Nacional hace unos minutos, le ha preguntado por los mensajes de advertencia, es una información que además publicó el diario El País en el día de ayer, si no me equivoco, donde decían que ya desde el año 2023, tanto Red Eléctrica como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advertían de que que era necesario tomar medidas urgentes para evitar riesgos en la red. Entonces, sobre ello se le ha preguntado. Entonces, ¿ustedes han hecho oídos sordos en su ministerio desde el año 2023 hasta ahora? ¿Tenían informes encima de la mesa advirtiendo de lo que podía ocurrir? Lo que ha dicho la vicepresidenta tercera del gobierno, de nuevo, es decir que no tienen competencia su ministerio al respecto y dejando caer que la CNMC igual es la que tendría más responsabilidad. Lo que sí entiendo es que la CNMC, si hubiese tenido alguna información sobre alto riesgo, algo parecido a lo que nos ocurrió el pasado 28 de abril, hubiese agilizado esa tramitación. Pero insisto, en ningún caso este ministerio recibió ningún aviso. Se hablan de muchísimos documentos de que algo como lo que pasó el pasado 28 de abril podía pasar en nuestro sistema. Esto es curioso, ¿eh? A pesar de esas advertencias, pues la CNMC tendría que haber puesto conocimiento y en ningún momento nos avisaron del alto riesgo. A lo mejor de que sí había un pequeño riesgo, pero no un alto riesgo como el que al final se materializó el 28 de abril. Y una cosa curiosa también, un detalle, preguntada sobre el papel de Red Eléctrica y la responsabilidad que haya podido tener el operador en todo esto, le preguntan, ¿su papel ha sido impecable tras el cero y previamente también? Entonces, lo que dice la ministra es que después del cero muy bien, porque el papel ha sido elogiado a nivel internacional, ¿no? De la corta recuperación, que en menos de 24 horas, prácticamente en 24 horas ya estaba restablecido el sistema en toda la península ibérica, muy bien el después del cero, pero sobre el trabajo previo y esos mensajes de advertencia de que esto podía ocurrir, ahí a mí me parece que es un cambio en el discurso por parte del gobierno. No ha querido descartar que la operadora haya tenido algún tipo de responsabilidad en las causas del apagón. Ella habla de lo bien que lo hicieron después del apagón, pero no previamente. Ha dicho que ahí se ha abierto una investigación y que no va a entrar en elucubraciones. Pues esperaremos 6 meses o quizá toda la vida para tener ese resultado, porque tal y como dijo Agesen, o 6 meses, o a lo mejor nunca se sepa. Bueno, incluso hasta dentro de 1 año y medio la Unión Europea no va a decir qué es lo que ha ocurrido. 1 año y medio se nos habrá olvidado completamente. Y en 3 meses... ¿Y cuántos apagones mediante? Lo veremos. Bueno, o sobrecargas en el sistema, que esto a lo mejor puede ser diario. Lo que sí que ha dicho esta mañana en esa entrevista en Radio Nacional es que de aquí a 3 meses, espera, hasta finales de julio, el informe de España a la Unión Europea ya habrá sido entregado. Pues estaremos muy pendientes. Leticia, muchísimas gracias por ese fenomenal trabajo. A ti, gracias. Es Radio Libre Mercado.
105.7 FM. Bueno, pues después de plantear el tema, después de escuchar el resumen completo que nos ha hecho nuestra compañera de los servicios informativos, Leticia Vaquero, de esa comparecencia de ayer y sus ecos en el día de hoy con esa entrevista en Radio Nacional de España, vamos a consultar con un especialista, un ingeniero especializado precisamente en redes eléctricas, un eléctrico, como os llamaban, ¿no? Ignacio Moncada, ¿cómo estás? Sí, la gente de ICAI nos llaman los electrocuras, porque es de la Universidad Pontificia Comillas. Bueno, pues con alguien que comprende muy bien y además creo que nos has dado quizá de los mejores ejemplos aquí en la sintonía de radio y en Con Ánimo de Lucro, algunos de los ejemplos más gráficos para poder entender exactamente qué es esto de la sincronía o asincronía con aquello de la bicicleta tándem o del avión que llega con el combustible justo a destino, para comprender las cosas que han ido sucediendo. Ignacio, el modelo de programa que tengo pensado de aquí hasta la 1, esta media hora que tenemos tú y yo, es ir escuchando, si te parece, algunas partes del discurso de Sara Agesen con lo principal que hizo ayer la ministra, la vicepresidenta tercera, y lo vamos comentando. Muy bien. A mí quizá por la parte mediática, una de las cosas que me llamó la atención fue la manera en la que quiso presumir de que aquí no había habido ningún tipo de apagón informativo. Vamos a escuchar la explicación que hizo la ministra. No hubo apagón informativo. Quiero insistir, desde el primer momento cuando tuvimos información, el presidente del Gobierno compareció, pero también, más importante, los expertos técnicos de red eléctrica, pasadas 2 horas, también dieron la información que tenían en ese momento y en 24 horas el presidente estuvo en 3 comparecencias. Es que se trataba de un apagón, señora Agesen, un apagón que nos dejó a todos sin saber qué estaba pasando desde el minuto 1 que se apagó la luz, desde el minuto 2 en el que todos nos empezamos a dar cuenta, sobre todo los medios de comunicación, de que se trataba de algo que no era local, ni de nuestro edificio, ni de nuestras instalaciones, ni de nuestro barrio o nuestra ciudad, sino que era algo que estaba sucediendo de manera generalizada en todo el país. De hecho, en los primeros compases se llegó a publicar en medios de comunicación que era algo que había sucedido en España, en Portugal, en Francia, en Suecia, en Alemania y en Dinamarca, me parece que se dijo también. ¿Y usted presume de que el gobierno tardó más de 2 horas en salir a dar las primeras explicaciones y además para decir que nadie debería hacer caso a nada que no fueran las explicaciones oficiales? ¿Usted presume de que un apagón que pone a oscuras a un país entero como es España, a otro país vecino como es Portugal, que mantiene ese apagón durante horas, en algunos casos 24, hasta que se restablece por completo la luz en todo el país y llega a todas las casas y a todos los rincones del país, que en 24 horas el presidente del gobierno comparece 3 veces? Esa es su medida, que no estamos hablando de una pandemia que dura 3 meses y que dicen que en 24 horas ya se dieron todas las explicaciones. No, es que es un apagón de 24 horas. Y el gobierno tardó más de 2 en salir a no decir nada, porque la primera de las explicaciones fue echar balones fuera, mantener la hipótesis del ciberataque y desde luego decir que a la gente que no se le ocurra informarse por los medios de comunicación. Ignacio, yo no sé si tú compartes esta indignación, pero es que me parece un chiste. Bueno, efectivamente, pues se tardó mucho en comunicar, pero sobre todo lo fundamental yo creo es que no se dijo nada y el poco detalle que se dijo era incorrecto. O sea, se dijo que se habían perdido 15 gigas de golpe, se especuló con un ciberataque. Se dijeron, un técnico de red eléctrica pues dijo cosas que luego dijeron que no dijera. Entonces, pues a por mí que declare el presidente del gobierno pues está bien, que dé tranquilidad, pero si sale a no decir nada pues tampoco aporta gran cosa. Pero es que luego se puso a tratar de explicar lo que había sucedido y esto fue lo que tuvimos que escuchar.
Media hora antes del incidente, varios agentes observaron al menos 2 periodos de oscilaciones. Una primera oscilación a las 12:03. Durante ese evento se producen fuertes oscilaciones, tanto de tensión como de frecuencia, que seguimos analizando. La segunda oscilación se produce a las 12:19, que viene del este, centro-oeste de la península ibérica y oscila respecto al sistema síncrono europeo, que a su vez oscila contra Turquía. ¿Cómo es esto? A ver, el electrocura de que hay, a ver. Por poner otra analogía, esto es como si tienes un accidente aéreo y te salen a explicar que el avión perdió súbitamente la altura. Pues sí, obviamente perdió la altura. Sí, claro, tuvo un accidente y se cayó, perdió altura, efectivamente. Bueno, pues efectivamente se produjeron varias desconexiones que nos han relatado exactamente en qué minuto, en qué segundo fue, pero no sabemos a qué se debe. Se puede deber a múltiples causas, se puede ver a fallos técnicos de la subestación, de la red, de los generadores, fallos humanos, de la operación. O sea, realmente no lo sabemos nosotros. Ellos han tenido, yo creo, ya tiempo para saber por dónde van los tiros. Pero bueno, sí, es como si tienes el avión en pleno vuelo y te dicen, sí, en este minuto pues falló el primer motor, en este minuto falló el segundo, en este otro falló el tercero y luego tuvimos una pérdida de altura significativa. Pues, a cero, se fueron a cero. Se fue a cero. Pues sí, pero bueno, ¿por qué fallaron los motores? O sea, digamos hay dos vertientes. Primero, ¿por qué fallaron los motores? Y segundo, si te empieza a fallar todo, a lo mejor no es el problema de cada causa concreta, sino del que se tiene que encargar de que el aparato funcione. Y ese es Red Eléctrica, el operador del sistema. Desde luego que sí. Luego, además, yo no sé cómo interpretas tú, en este corte en concreto de Agesen, en este momento de la comparecencia, esa intención que se vio, yo creo, desde la primera comparecencia del presidente del Gobierno para involucrar en el suceso, como ellos llaman, en el evento, para involucrar en el apagón que sufrimos en España, prácticamente a toda la red europea. Oscila contra la Europa del Este, pero también contra Turquía. ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene algún tipo de sentido técnico? Y si tiene sentido técnico, ¿es un sentido técnico que nos ayuda a explicar lo que sucedió? ¿O suena más a, bueno, vamos a decir, en el caso del accidente de avión, pues que claro, que en ese momento había sol. Y claro, cuando hay sol, pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Bueno, o sea, efectivamente la red española, la red ibérica, está conectada por Francia con la red europea, también con Marruecos, aunque las conexiones son muy pequeñas. Por eso siempre se dice que el sistema ibérico es casi una isla energética, una isla eléctrica, porque son, bueno, en general el sistema eléctrico europeo recomienda tener con cada una de las fronteras un 10% de conexión de la generación total, y con Francia pues yo creo que tenemos un 2 o un 3%, no más. Entonces, efectivamente, al final lo que explica es que cuando tienes una pérdida de sincronía muy significativa en el sistema ibérico, que bueno, que ha dicho la ministra, que precisamente todo apunta a que se produjo en España, pues tienes perturbaciones en el resto del sistema europeo y por eso se desconectó Francia, pero bueno, también por eso se desconectó absolutamente todos los generadores de la red española, precisamente porque se perdió la sincronía completamente de la red, del sistema eléctrico, y la única forma de no quemar todos los equipos y todo el sistema fue parando, yéndose a cero, es decir, apagando o desconectando todos los generadores y toda la demanda y arrancar desde cero. Más declaraciones de Agesen ayer en el Congreso. No sabemos qué pasó, pero parece que Agesen sí sabe lo que no pasó. Sabemos claramente, 1, que no fue problema de cobertura, 2, que no fue problema de reserva, 3, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación. Y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla. Y seguiremos trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis, porque es lo que se merecen los españoles, rigor y verdad. Gracias. Muy riguroso. Sabemos que no fue un problema de cobertura ni de reserva y sabemos que pasó por Granada, Badajoz y Sevilla. Vayamos contra los operadores o los delegados de Red Eléctrica en estas ciudades.
A mí me recuerda un chiste que contaba el filósofo marxista Zizek, que decía, bueno, que como que un vecino le prestaba a otro una cafetera y no se la devolvía, y de repente decía, oye, ¿qué pasa con mi cafetera? Y le decía el vecino, usted nunca me dejó una cafetera y además estaba rota. O sea, o una cosa o la otra. O sea, o no sabemos qué pasó o sabemos qué pasó y podemos exculpar a unos o a otros. La realidad es que sabemos de quién es la responsabilidad, no sabemos cuáles son los imprevistos concretos que pudieron haber ocurrido, aunque se pueden hacer hipótesis con bastante probabilidad de que pudo ocurrir, pero bueno, que no sabemos, y además es un poco anecdótico qué fue exactamente lo que ocurrió, digamos el imprevisto que detonó el apagón, pero lo que sí que sabemos es que la red no fue capaz de aguantar una perturbación que además por las informaciones que sabemos tampoco es que fuera extraordinaria, o sea, una pérdida, o sea, para dimensionar la red eléctrica y para dimensionar cuál es el mix energético cada día, pues se hacen simulaciones de pérdida de conexión, pérdida de generación con capacidades más grandes de las que está diciendo que se han caído. Entonces, bueno, pues claramente hay un responsable de que esto no ocurra y no fue capaz de hacer su trabajo. No fue capaz de hacer su trabajo o estaba demasiado acostumbrado. Como dijiste tú el otro día aquí en este programa, Ignacio está demasiado acostumbrado a llegar a destino con el combustible justo. Y el día en que tienes que hacer 2 rodeos porque no llegue, porque te obliga a la situación, pues te pasa que no llegas a destino, ¿no? Claro, es como que vas sin cinturón de seguridad y dices, no, si a mí nunca me ha pasado nada. Bueno, pero es que si te pasa es mejor llevar el cinturón de seguridad. Por eso. Y hay veces que te pasa el día en el que no hay tráfico. Claro. Que esas cosas también... Nunca sabes cuándo va a pasar. También suceden. Vamos a seguir escuchando más explicaciones técnicas de Agesen. Esta vez, fíjate, sabe qué no ha sido, sabe dónde ha sido. Y también sabe que no quiere culpar a ninguna tecnología. Sí hablamos de un sistema altamente complejo, con fenómenos interrelacionados, que van mucho más allá de culpabilizar una fuente de generación u otra. Si no fuera complejo, lo que no ocurriría es que Europa diese a España y a Portugal 3 meses para preparar y remitir nuestro informe de lo ocurrido. Como nos dan 3 meses, es que es muy difícil. Entonces, no vamos a decir que es una tecnología u otra. Luego, además, fíjate que yo creo que se ha impuesto aquí una retórica que es perversa para el Ejecutivo. Porque, a ver, las placas fotovoltaicas no tienen culpa de nada. Oye, las placas funcionan, son una tecnología que además está muy bien, es fenomenal, generan energía eléctrica, se han perfeccionado muchísimo durante los últimos años. Tanto se han perfeccionado que los españoles en su día pagamos la curva de desarrollo de esa tecnología subvencionando las renovables como si no hubiera un mañana. Esto fue la época de Zapatero. En aquella época habría que recordar cuánto costaba una placa fotovoltaica. Una de esas que hoy valen 60-70 euros. En su época superaban los 2.000, cada una de las placas, y las pagamos a vía de subvención el bolsillo de los españoles. Volviendo a lo mismo, la placa fotovoltaica no tiene el problema. Generar energía eléctrica a través de placas fotovoltaicas es muy bueno y puede ayudarte a abaratar el sistema y puede ayudarte además a tener un buen mix de generación. La cosa se complica cuando tú, político, decides que, independientemente de las necesidades del sistema o de cómo funcione el sistema, tú lo que quieres es que siempre esté alimentándose el sistema con las placas fotovoltaicas. Y de repente un técnico te dice, oiga usted, que esto es peligroso, porque el sistema no está preparado para que la mayor parte de la energía que la nutre sea de origen fotovoltaico por las características que tiene en cuanto a oscilaciones y sincronía este tipo de tecnología. Y entonces el político dice, me da igual, yo lo que quiero es que sea todo el rato fotovoltaica. Ahí sí tenemos un problema. Y ese es el problema que no quieren ver, ¿no? Efectivamente, sí, es como decir, está muy bien tener un plato que tenga sal, pues toma un plato solo con sal. Bueno, no, o sea, tendrá que tener sal en su justa medida, ¿no? Claro. Y así, bueno, pues efectivamente la tecnología fotovoltaica tiene muchas virtudes y además en España podemos aprovecharlas muy bien porque tenemos horas de sol y un sol intenso, pero no puede ir sola, tiene que ir en un mix energético en el que las distintas tecnologías se complementen entre sí. Por un lado, porque sol tienes determinadas horas del día y pues el resto del día tienes que sustituir esa generación por otros tipos de tecnología, y además porque
bueno, es un tema más técnico, pero bueno, la energía fotovoltaica genera la corriente en continua y tienes que transformarla en alterna, y no se hace mediante un generador síncrono, es decir, no se hace mediante una masa que esté girando y aporte inercia al sistema, sino que se hace de forma sintética. Ya también en algún programa anterior comentamos que existen equipos, inversiones que se pueden hacer, que hacen que esta conversión de continua a alterna se pueda incorporar también inercia de forma sintética o mediante volantes de inercia físicos. Pero bueno, que es una tecnología que todavía no está del todo implementada, o sea, existen, pero en poca medida. Y entonces la forma habitual y la forma adecuada de gestionar la generación eléctrica en un sistema como el español es combinando distintas energías que se complementen entre sí para conseguir la factura más barata posible y a la vez un sistema seguro. Claramente, pues hemos fallado en lo del sistema seguro. Eso es así y no se puede obviar. Mira, la información que ofrece Libre Mercado en el día de hoy, que firma nuestra compañera Beatriz García, y que nace de la conversación que hemos tenido con distintas fuentes del sector que estuvieron pendientes ayer justamente de esta comparecencia, decían que tras escuchar a Agesen teníamos la gran duda, o tenían la gran duda de si lo que está haciendo el gobierno es tratando de salpicar mucho las culpas, de que no parezca que ha sido el operador y en última instancia el gobierno dándole las órdenes al operador, digamos, lo que está detrás de ese incidente, y que estaban tratando de construir un relato en el que hubiera tantas casualidades juntas que dieron la fatalidad del apagón, que no podían ser responsabilidad de nadie. Un accidente como el que a veces ocurre. ¿Compartes esta misma visión? Sí, yo creo, bueno, y también citando a mi querido profesor Carlos Rodríguez Brown, que dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Pues, sí, es verdad, siempre lo dice el profesor. Claramente están buscando un chivo expiatorio que les exculpe, porque claro, como todas las flechas apuntan hacia el gobierno y hacia pues empresas controladas y gestionadas por el propio gobierno, pues están buscando un chivo expiatorio. Y yo preveo que lo encontrarán, o sea que al final, para que ocurra un apagón como el que tuvimos el pasado 28 de abril, tienen que ocurrir simultáneamente varios imprevistos, y alguno pues puede ser pues que alguna central de algún sitio pues haya fallado, que ha habido algún fallo humano de alguna compañía, pero el sistema tiene que funcionar y está pensado para funcionar resistiendo todos estos imprevistos. A lo mejor no el 100% de los imprevistos, siempre hay un porcentaje de riesgo, pero básicamente para que todos los imprevistos que son razonables y que tienen una probabilidad mínima de ocurrir y que puedan darse simultáneamente varios, pues está preparada para resistirlo. Y entonces es como si, bueno, en el ejemplo del vuelo, pues se descubre que uno de los problemas que hubo es que un pájaro se chocó contra uno de los motores y prohíbes los pájaros. Pues es que el problema no fue el pájaro, porque el pájaro te puede ocurrir y ocurre. El problema es que el avión no se caiga cuando te chocas con un pájaro. Claro, esa es la cuestión. Pero fíjate, vamos a escuchar a Agesen en el momento en el que descarta una de las posibilidades que teníamos encima de la mesa. En concreto, el grupo de Ciber en estas primeras semanas ha analizado 3 niveles. Un primer nivel es el operador del sistema, un segundo nivel son los centros de control y un tercer nivel son las instalaciones de generación. Hoy les puedo trasladar una muy buena noticia. No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Vamos a escuchar, si te parece, a Eduardo... A ver, espera, que se me acaba de... Eduardo Prieto, que eres el director de Red Eléctrica, 3 días después del apagón. Javi, no sé si tenemos ahí preparado el corte de los que ha metido Leticia en un primer momento, ya no los tenemos. Bueno, el director de Red Eléctrica, 3 días después del apagón, dijo que después de analizar todo lo sucedido, lo que sí que se podía descartar es que hubiera habido un ciberataque. Esa misma tarde, esa misma noche, mejor dicho, el presidente del gobierno no descartó el ciberataque cuando compareció ante los medios de comunicación. Y mira, sí que podemos escucharle. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el
incidente. Pero hasta ayer el gobierno oficialmente no descartaba el ciberataque. Bueno, efectivamente ha sido una buena noticia para los españoles, porque si fuera un ciberataque, te entra ya toda la dinámica de la seguridad nacional y entonces ya sí que la información la pierdes totalmente. Ya no hay ninguna explicación y se vuelve un sistema completamente opaco. Ahora al menos sabemos que ha sido un problema de operación del sistema y tenemos todo el derecho legítimo de pedir las explicaciones pertinentes y ya no pueden escudarse en pues que no pueden compartir información porque es un tema de seguridad nacional. Eso sí que ha sido buena suerte. Pero por otro lado también ha sido bochornoso pues que en ausencia de perturbación externa no hayamos sido capaces de mantener el sistema eléctrico funcionando. Esto que dices es muy importante y es muy importante porque, como señalas, tenemos todo el derecho a saber qué ha pasado. Entre otras cosas, porque aproximadamente la mitad de lo que pagamos en el recibo de la luz va para las arcas públicas. Son distintos tipos de peajes, tasas e impuestos. No solo eso, sino que además resulta que en España somos uno de los países en el que los usuarios, los contribuyentes, los ciudadanos, pagamos la luz, el suministro de luz más caro de toda la Unión Europea. Y dándose estas dos circunstancias juntas, resulta que somos el único país de la Unión Europea que ha sufrido un cero energético que ha durado, en algunos casos, 24 horas. Y pongo todo esto, una cosa detrás de la otra, porque extraña, Ignacio, y esto ya es más una reflexión que un análisis de lo que escuchamos ayer, pero extraña que en España no haya más contestación ciudadana ni más exigencias de responsabilidades ante los entes públicos a los que financiamos precisamente con nuestros impuestos y que nos esnovean, si me permiten la expresión, cuando intentan explicarnos qué ha pasado. Porque lo de ayer, de la señora Agesen en el Congreso, creo que después de todas las explicaciones que hemos dado, después de todo el análisis que nos ha hecho Leticia y después de todo el análisis que estamos haciendo, podríamos conjeturar que si no es una tomadura de pelo, se le acerca muchísimo. Y a la señora Agesen habría que recordarle que todos pagamos y muy caro el servicio de la luz y todos pagamos y muy caro que sea el gobierno quien decida quién es el que preside Red Eléctrica Española. Sí, efectivamente, al final el sistema eléctrico es en un grado muy alto un sistema de planificación centralizado. Toda la transmisión y operación del sistema la gestiona una entidad controlada por el gobierno, con una junta que está en la mayoría absoluta designada por el gobierno, por la SEPI. Y luego pues todo el sistema de distribución está regulado, es el gobierno el que dicta cómo se distribuye y a qué tarifas, y luego el sistema de generación, que es el que se puede decir que está más liberalizado, se liberalizó no hace tanto tiempo. Entonces la mayor parte de la generación realmente viene o del pasado, digamos de cuando se decidía cómo había que generar de manera estatal, digamos, mediante planificación centralizada, y luego otra parte ha sido subvencionada. Entonces, digamos que aquí hay un director de orquesta que lo lleva esto gestionando solo, que es el Estado. Entonces, vale, una vez que el Estado arrebata a los agentes privados en un grado muy alto la capacidad de, digamos, confeccionar y operar el sistema eléctrico mediante criterios de mercado, pues tiene la responsabilidad de hacerlo bien. Y eso es lo que habría que exigirles. Bueno, pues cuando se le recuerda al gobierno que esto es así, y ha sido esta mañana en Radio Nacional de España, en una entrevista que ha concedido la propia vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, fíjate cómo responde. Lo que le preguntan, en este caso es, oiga usted, si desde 2023 tenemos informes avalados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que nos dicen, y de Red Eléctrica, que nos dicen que la situación de la red es vulnerable y que deberían tomarse medidas urgentes para evitar males mayores, si el gobierno tenía conocimiento de esto en 2023, ¿por qué no se ha tomado ningún tipo de medida o si por el contrario se han tomado? Atento a la respuesta que ha dado esta mañana la señora Agesen. Lo que sí entiendo es que la CNMC, si hubiese tenido alguna información sobre alto riesgo, algo parecido a lo que nos ocurrió el pasado 28 de abril, hubiese agilizado esa tramitación.
Pero insisto, en ningún caso este Ministerio recibió ningún aviso, se hablan de muchísimos documentos, de que algo como lo que pasó el pasado 28 de abril podía pasar en nuestro sistema. A mí que me registren. Yo aquí no sabía. Y si, me lo tendría que haber dicho la CNMC. Si no me lo dijo la CNMC... es decir, había conocimiento. Era evidente que había conocimiento. Pero no se quisieron tomar las medidas oportunas. Y lo gracioso de ahora es que se le echan las culpas al mensajero. Sí. Bueno, o sea, de esto se viene hablando desde hace mucho más tiempo, o sea, que siempre en la carrera, en los foros, en los seminarios sobre el sistema eléctrico siempre se habla de los retos del sistema eléctrico del futuro cuando haya más renovables, y este era claramente uno de ellos, el hecho de que un sistema con menos generación síncrona fuera más frágil y qué cosas se pueden hacer para evitar que esta fragilidad pueda dar lugar a apagones. Entonces, bueno, sí, o sea, no me extraña que se escuden este tipo de digamos, escudarse detrás de la telaraña administrativa, de si falta un formulario, de si te lo tenía que haber dicho. Vuelva usted mañana. Sí, o si quieren que hubiéramos hecho algo que lo hubieran pedido, ¿no? Pues bueno. Es lo que le hubiera faltado, al presidente del gobierno. Estaríamos hablando de otra noticia hoy si llega a decir, y si quieren luz, que la pidan. Sí, además el gobierno está permanentemente intentando comparar esto con lo de la gota fría, con lo de la Dana, y siempre están diciendo, mira, yo en ese momento donde estuve exactamente era en esta de red eléctrica. Y bueno, sí, muy bien, pero ¿qué pasó? O sea, ¿nos lo va a contar o no nos lo va a contar? Desde luego lo que ya vemos es que están tirando balones fuera, que están tratando de no señalar o de quitar el peso de las explicaciones oficiales al exceso, al atragantamiento, a la indigestión de energía asíncrona fotovoltaica y eólica en el sistema, como parece que sucedió, como parece que corrobora el hecho de que ahora estén metiendo en el mix más síncrona y de inercia, como son la generación por gas y la nuclear, que la propia fotovoltaica y eólica. ¿Por qué será? ¿Porque hay menos sol? ¿O quizás sea porque lo que no quieres es que te vuelva a suceder? Y aún así, como cuenta Carlos Segovia, ayer mientras hablaba la ministra en el Congreso, pudo haber otro corte. Eso es como lo que comentábamos antes, de que la tetera no te la habían prestado nunca y además estaba rota. O sea, las renovables no... Usted no me ha dado nada y además si me lo dio estuvo roto. No. Y además ya se lo devolví. Pues eso es. Las renovables no fueron la culpa, pero no sabemos qué fue. Ignacio Moncada, te tengo que agradecer de nuevo que un día como hoy, día festivo, hayas querido estar aquí con nosotros para repasar y poner contexto, ejemplos y luz precisamente a este apagón informativo que ofreció durante 6 horas la señora Ages en el Congreso. Nada, encantado de estar aquí. Bueno, pues te esperamos muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Ignacio. A vosotros. Y nosotros, cuando quedan 30 segundos para el boletín de la 1, nos vamos a ir a escuchar las noticias a los servicios informativos de Radio y regresamos aquí en Con Ánimo de Lucro, ahora sí, a partir de la 1:05, después del boletín informativo, para escuchar toda la actualidad bursátil del día de hoy. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero. La 1, mediodía en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Una avería inhabilitó 30 líneas del 112 en Valencia el día de la Dana y eso supuso que 1 de cada 10 llamadas entrase sin audio. Luis Colom. Según un técnico de emergencias que intervino en el envío del mensaje de ESALERT en la jornada del 29 de octubre, una avería habría causado serios problemas de comunicación en 30 líneas del 112 en Valencia, lo que provocó que de una de cada 10 llamadas entrase sin audio y la comunicación con los servicios fuera imposible. Así lo ha explicado esta mañana el trabajador de emergencias ante la juez Nuria Ruiz Tobarra, que es la encargada de aplicar las responsabilidades políticas de las riadas en la provincia de Valencia. Esa avería, que se constató que era una responsabilidad del operador telefónico, no se pudo subsanar hasta la tarde del 1 de noviembre, es decir, 3 días después de la Dana. A esta hora sigue declarando otro técnico más que participó en el envío de la ESALERT, además de otros testigos personados. En la arena política, Podemos pide explicaciones a Pedro Sánchez sobre los WhatsApps que se intercambiaba
con el exministro José Luis Ábalos sobre varios temas, uno de ellos el rescate de Air Europa. Desde la formación morada, su portavoz Pablo Fernández no se cree que Sánchez no supiera nada de esas corruptelas de su número 2. Más allá de las filtraciones, que es evidente que es algo grave, yo creo que lo que tiene que hacer, como digo, el Partido Socialista y Pedro Sánchez es dar muchas explicaciones. No puede ser que se revele y se ponga de manifiesto su cercanía con Ábalos y, como digo, es muy difícil de creer, es prácticamente inverosímil que Sánchez desconociese o no estuviese al tanto de los tejemanejes y de esas actitudes presuntamente corruptas de Ábalos. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en quitar importancia a ese intercambio de mensajes y culpan a la derecha. El último en hacerlo ha sido el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Bueno, yo creo que hay una campaña desatada desde hace 7 años por parte de la derecha contra este Gobierno y yo quiero ser muy claro. Este Gobierno va a seguir gobernando y España va a seguir avanzando a pesar de todas las campañas de bulos, de fangos, insidias. Les contamos también que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha garantizado que enviará a la Unión Europea su informe sobre el apagón a finales del mes de julio. Leticia Vaquero. Y eso a pesar de la dificultad que su ministerio está teniendo para analizar las millones de variables que está recibiendo. Aún así, insiste Sara Agesen en una entrevista en Radio Nacional que no quieren alimentar ningún tipo de hipótesis sobre lo que motivó el apagón del 28 de abril en España. Pero antes de finales de julio enviarán sus conclusiones a la Unión Europea. Además, ante los mensajes de advertencia de Red Eléctrica y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2023 sobre la necesidad de tomar medidas urgentes por riesgo en la red, la vicepresidenta tercera ha querido echar balones fuera. Considera que no es competencia de su ministerio y que nunca recibió un aviso de lo que podía ocurrir. Lo que sí entiendo es que la CNMC, si hubiese tenido alguna información sobre alto riesgo, algo parecido a lo que nos ocurrió el pasado 28 de abril, hubiese agilizado esa tramitación. Asimismo, aunque ha elogiado el trabajo de Red Eléctrica en el proceso de recuperación energética tras el cero, no ha querido descartar que la operadora haya tenido alguna responsabilidad en las causas del apagón. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado desde Bruselas que las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para resolver la disputa arancelaria avanzan en la buena dirección y ha considerado una buena señal que las partes empiecen a definir el perímetro de las áreas concretas de la negociación. En el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la Comisión liderando la voz de los 27 Estados miembros, también van avanzando poco a poco, pero estamos dentro de este marco de 90 días que nos hemos dado. Ya estamos llegando a ese paso que comentábamos el martes, que es muy importante, de empezar a delimitar los principales elementos de discusión, de negociación, y por lo tanto, en general, yo creo que en estas últimas semanas estamos teniendo buenas noticias, dando pasos hacia adelante. Hasta aquí la actualidad. Recuerden que en una hora tienen una cita con Noelia Bautista y todo el resumen de la jornada. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Es Radio Libre Mercado. 105.7 FM. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. 1:05, 12:05 en Canarias, seguimos Con ánimo de lucro y es tiempo ahora de echarle un vistazo a todo lo que está sucediendo en los mercados. Y el titular a esta hora en los mercados lo tenemos en España. Si echamos un vistazo a la foto fija que tenemos en nuestra bolsa, en nuestro principal indicador, el IBEX 35, es que estamos sosteniendo el nivel de los 13.800 puntos que se alcanzó ayer, después de la apertura en negativo, unas décimas en negativo que teníamos en el principal índice de la bolsa española. Bueno, pues en este momento cotiza en 13.862 con una ligera subida del 0,16%. ¿Cuáles son las compañías que más están subiendo hasta ahora? Indra con un 3,59%. Sabemos que se está celebrando ahora mismo la feria de defensa en España, en Madrid. Sabemos que Indra está operando, digamos, está tratando de cerrar operaciones de alta envergadura.
hoy precisamente nos desayunamos con la información de que desde Indra se estaba tratando de cerrar una operación importante en competencia con Santa Bárbara. Vamos a ver en qué queda esta operación, pero desde luego los inversores están recibiendo estas informaciones con muy buen tono, con mucho agrado, al parecer, o al juzgar por los resultados que estamos viendo ahora mismo en el mercado. Otra compañía que sube con fuerza ahora mismo, IAG, con un 2,37% arriba, AENA con un 2,10%. Entre las que más bajan, Unicaja Banco con un 1,34% abajo, ArcelorMittal con un 0,93% y Repsol con un 0,98% abajo. Insisto, esta es la foto fija en el mercado, pero tenemos que ir un poquito más allá, y para ir un poquito más allá y poder explicar las cosas que suceden en los mercados, qué mejor que contar con analistas de primerísimo nivel, como el profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero, Gustavo Martínez, amigo también de este programa. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, pues amigo de este programa y amigo tuyo también. Por supuesto que sí, Gustavo. Oye, estamos viendo cómo se está moviendo el mercado, qué figura está dibujando, y si separamos un poquito, echamos un poquito la vista atrás y nos vamos al día de la liberación, día después de la liberación, cuando parecía que todo el mundo se acababa, otra vez castañazo tras castañazo en bolsa, caídas importantes, muchos inversores llevándose las manos a la cabeza, y resulta que después de las subidas de esta última semana estamos, creo que es aproximadamente un 4% o algo más por encima de los niveles que había previos a esa caída después del día de la liberación. El mercado, de nuevo tozudo, Gustavo, nos demuestra que después de grandes caídas vienen recuperaciones y que vuelven por encima de donde estaban antes de la caída. Pero no podemos evitar que los días de caída la gente se ponga muy nerviosa. Sí, afortunadamente, que se ponga muy nervioso, afortunadamente, porque eso nos proporciona que en vez del día de la liberación sea el día de la bendición, y que gente como yo, que sabemos que esto es sistemáticamente normal en bolsa, y sobre todo algo con un status quo tan claro como el de los aranceles de Trump, pues aprovechamos para comprar pues todo lo que pudimos y más, ¿no? Porque era una situación clarísima de compra. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, claro, es que hablar a posteriori, pues es muy fácil, sí. Es muy fácil, pero es que nosotros lo decíamos durante, o sea, yo lo estaba diciendo, y además en tu programa, Luis, que era una gran oportunidad de compra clarísima, ¿no? El que sabe de mercados, yo creo que mucha gente aprovechó esta oportunidad, no es una cuestión de que alguien se cuelgue una medalla individualmente. El que sabe de mercado sabe que una tensión geopolítica es casi siempre, o una tensión política es casi siempre oportunidad de compra, ¿no? Sin duda alguna. Oye, y otros dos valores que me gusta siempre mirar contigo. Uno, el Bitcoin. Bitcoin sí, que ha regresado al nivel de los $100.000, algo menos en euros. Y no sé si crees que va a mantener este soporte, si es una subida para luego bajar. Todos sabemos que es un activo muy, muy volátil. Sí, es verdad que ya últimamente ha reducido bastante su volatilidad, pero si algo ha dejado claro el mercado este último mes, que yo creo que ha dado una lección magnífica de qué activos son apetito por el riesgo y qué activos son cobertura de ese riesgo, de ese apetito, ¿no? O aversión por el riesgo. Y si algo ha quedado claro es que Bitcoin es un apetito que correlaciona íntimamente con el riesgo, y por tanto cuando las cosas mejoran a nivel, o el entorno macroeconómico y económico mejora, Bitcoin sube, y si algo ha quedado claro es que el oro, cuando las cosas mejoran, pues también cae, porque muchos inversores deshacen las coberturas. Por tanto, si algo nos ha enseñado este mes y medio es que el oro es el auténtico activo refugio, ¿no?, en el mercado. Me hacía mucha gracia y tenía ganas de hablar contigo, Gustavo, porque uno de los titulares, bueno, ya sabes cómo somos los periodistas, ¿no? Pero uno de los titulares que leíamos esta semana, no sé qué día era, pero bueno, yo creo que hoy también lo podemos leer. ¿Sí? Fuertes recortes en el precio del oro, cae el precio del oro, caída fuerte del precio del oro. Y dices, joder, ¿a dónde se habrá ido? Y resulta que seguía en los 3.200, hoy 3.174, ¿no? Está bastante más alto que el día antes del día de la liberación, lo cual es significativo teniendo en cuenta que el Standard & Poor's 500 está en máximos, es decir, estando el Standard & Poor's 500 todavía más alto, el oro ha subido todavía más, ¿no? Hombre, es normal que haya corregido, es que cómo no va a corregir en un entorno, pero que no ha corregido nada, un 5 o 6%, pero cómo no va a corregir en un entorno
donde el contexto macroeconómico con la guerra de China ha mejorado visiblemente y donde tenemos unos datos de inflación un poco mejor de lo esperado, como son los últimos que arrojaron en Estados Unidos. Es que, hombre, pensar que el oro no está sometido a volatilidad es demasiado fuerte, pero en cualquier caso la estructura de fondo no ha cambiado en absoluto. De hecho, muchos me han preguntado a mí, ¿no?, ¿qué hacer ahora con el oro? Ya sabes que el mercado, cuando cae un activo 3 días consecutivos, la gente ya cambia el chip, ¿no?, y se olvida de que hay una tesis detrás sólida y fuerte que no ha cambiado en absoluto, ¿no? Y muchos me dicen, bueno, y ahora que yo creo que ya el oro ya no tiene más subida, no sé qué, digo, pero vamos a ver, algo que lo que ha hecho subir al oro desde los $1.500 la onza hace 2 años no ha sido la guerra arancelaria, que eso no estaba ni sobre la mesa hace un año. Lo que ha hecho subir al oro han sido los enormes déficits del Estado, la enorme deuda a donde vamos, el enorme proteccionismo hacia dónde vamos, y eso no solamente no ha cambiado, sino que se ha agravado. Así que, ¿cómo vamos a poner en jaque la tesis del oro? Vender oro ahora, Luis, es como tirarse de un avión en paracaídas y a mitad de camino quitarse el paracaídas. Bueno, eso es cierto. Pero dices, no es el momento de vender, pero sigue siendo un buen momento para comprar. Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas, porque no solamente es un protector general de incertidumbre monetaria, sino que es que te puede proteger de cualquier tipo de incertidumbre. Es decir, la contratesis del oro no puede descansar en el hecho de que haya subido un 100% en 2 años, porque eso no es una contratesis ni es nada. De hecho, si tú vendes porque ha subido mucho algo, no sabes si está relativamente barato, con lo cual te podrías perder otra subida más grande. No olvidemos, Luis, que los 2 grandes ciclos que ha vivido el oro en el año 1970-1981 y en el año 2000 a 2012, en el primer ciclo multiplicó por 12 y en el segundo ciclo multiplicó por 4, por 5. Aquí llevamos un por 2. O sea, lo que hay que entender es por qué sube el oro, y a partir de ahí, cuando ya entiendas o empieces a percibir que el coste de oportunidad de tener oro es demasiado elevado en relación con el resto de activos, porque están muy apetitosos, o están muy apetecibles, están muy bajos, pues entonces sí que me estás dando argumentos sólidos para poder deshacer esa cobertura, ¿no?, o ese activo. Pero si no, no tiene ningún sentido venderlo ahora, en mi opinión. Vamos con otra materia prima. Los futuros del petróleo, el crudo está en el entorno de los 60 dólares. Un poco más bajo de lo que a las petroleras les interesa. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer ante los precios del petróleo? Bueno, y no solamente a las petroleras, sino a los países exportadores de petróleo, porque con un barril de 60 dólares incurren en déficits estructurales, ¿no?, o sea, que necesitan subirlo. Bueno, el petróleo es bastante volátil y complicado, pero yo creo que a poco que, bueno, pues que Arabia Saudí y Estados Unidos reduzcan un poco la producción, probablemente suba o haya cualquier tipo de tensión geopolítica. Yo creo que los 60 dólares el barril es un mínimo, minimísimo, y que en cualquier momento que se pueda disparar la inflación o cualquier elemento asociado a esto, pues puede hacer que suba. Yo creo que lo vamos a ver por encima de 70 dólares no tardando mucho. Y además también decir que gracias a que el barril de petróleo se ha mantenido en 60 dólares, la inflación se ha suavizado en Estados Unidos, porque yo he estado viendo los datos de inflación y lo único que ha caído fuertemente han sido los precios de la energía y los precios del petróleo. El resto sigue todo subiendo, con un precio de la vivienda que está en máximos históricos. Ya para terminar, Gustavo, ¿en qué nos debemos fijar? ¿Cuál es el punto de atención que tenemos que tener para las próximas semanas? ¿Vamos a seguir viendo números verdes en las bolsas? ¿Crees que habrá alguna corrección? ¿Vamos a seguir muy pendientes de lo que va a hacer Estados Unidos o crees que esto va a dejar de mover a los mercados? Bueno, yo creo que lo que hemos vivido estos últimos mes y medio, 2 meses, ha sido un claro toque de atención de lo que puede estar pasando, y es que tenemos unas bolsas que están cotizando unos múltiplos exageradamente históricos en picos del ciclo económico, y cualquier potencial elemento distorsionador que no esté descontado va a hacer corregir a las bolsas un 15 o un 20%. Por tanto, para mí el margen de seguridad es muy bajo, casi nulo, y estar en los índices ahora mismo es una completa temeridad. No sé si van a corregir en una semana, 2, 3. Lo que sí sé es que cuando vuelvan las curvas, que volverán, cualquier tipo de curva que sea, hará caer fuertemente a los índices.
Gustavo Martínez, pues tengo que agradecerte mucho que hayas querido en un día festivo como hoy coger el teléfono y trabajar un ratito con nosotros. Así que Bueno, un abrazo y un placer siempre estar contigo, Luis. muchísimas gracias de verdad, Gustavo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y continuamos, ahora sí, vamos a echar un vistazo a uno de los programas más interesantes sobre economía en esta emisora, en Es Radio. Hablamos, ahora mismo se lo cuento. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. ¿Quiere tener la mejor información económica? ¿El mejor análisis? Pues su programa es Economía para Todos. El sábado a las 2 de la tarde en Es Radio y a las 3 de la tarde en Libertad Digital Televisión. Te espero con los mejores. Economía para Todos con Carmen Tomás. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Entramos en la recta final del programa de hoy y lo hacemos en la mejor de las compañías posibles, con la persona a la que mejor se le entiende la economía de toda España. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bueno, entre tú y yo, gemelos en esto, Bueno, que a ti también se te entiende algunos, todo. Algunos todavía solo aspiramos a ser fieles, pupilos Bueno, de la gran maestra, Carmen Tomás. Por edad, solo por edad. Por No, hombre, no, ni por eso tampoco. Carmen Tomás, directora de Economía para Todos. Este ratito que nos reservamos todas las semanas, Carmen, para hablar de tu programa, para chascarrillear un poco tú y yo de las cosas de economía que hemos tenido esta semana y para que nos pongan los dientes largos de lo que nos preparáis para el sábado. Hombre, pues como buenos periodistas que yo creo que ya hemos demostrado que somos, pues obviamente vamos a seguir con el apagón, como habéis hecho vosotros ahora mismo en vuestro programa, porque sigue siendo una tomadura de pelo a los españoles que nos sigan tomando por idiotas. O sea, esta señora Agensen en el minuto 30 y pico, creo, de la comparecencia, 32 exactamente según ESME, se le ocurrió decir que es que, bueno, pues sí, que lo del ciberataque que lo descartaban. Sí. Y luego nos suelta ahí tres estaciones provinciales, pero tampoco nos dice que una sobrecarga de qué, por qué, siguen tomándonos el pelo y yo creo que ya estamos bastante hartitos. Así que también con todo lo que se ha venido contando a lo largo de la semana, que habéis contado vosotros, los especialistas, pues haremos un buen tema, porque es que la gente no sabe si le van a subir o no, o va a haber otro, si no, y el recibo está subiendo. Así que lo notaremos, la gracia que nos va a hacer cuando nos llegue el recibo correspondiente. Sobre todo, sí, perdona, Carmen, digo, sobre todo la sensación que hay, por un lado, de que saben lo que pasó, porque es que la propia red eléctrica y los propios especialistas nos lo están diciendo día sí día también, pero no lo quieren reconocer, por un lado. Por otro lado, que da también toda la sensación, y es la sensación con la que nos quedamos de la comparecencia de Agensen, que están tratando de preparar una versión de los hechos que les permita quitarse a ellos la culpa de encima y echársela al sector privado. Y no pagar las indemnizaciones. Eso es. Y por último, lamentablemente, la incógnita que a todos nos queda. ¿Esto significa que van a seguir como hasta ahora y que van a hacer que nuestra red sea tan vulnerable como para que nos volvamos a encontrar con un apagón de estas características? Pues se cae por su propio peso el hecho de que si no sabes, según ellos, yo no me lo creo, pero ni nadie se lo cree, pero si según vosotros no sabéis lo que ha pasado, ¿cómo es posible que nos podáis decir que no va a volver a pasar? Si es que es de perogrullo, vamos, de niño de primaria. Sí, absolutamente. Entonces, esta es la cuestión. O sea, nos engañáis como tontos, pero no tenemos un pelo de tontos y sabemos que nos estáis engañando porque las indemnizaciones pueden ser millonarias. Han dicho muchas he leído unas declaraciones de una persona del mundo empresarial industrial y ha dicho, pero vamos a ver, que es que las indemnizaciones van a ser multimillonarias y están aquí dando patadas para todos los lados a ver a quién se la echan. O sea que bueno, ese va a ser nuestro primer asunto porque y ya te digo que los recibos de este mes, porque otra noticia que se ha conocido es que desde Agensen y Red Eléctrica están manteniendo
las barreras y claro, porque ahora mismo no puede haber un apagón, entonces están haciendo lo que sea para cortar cualquier posibilidad de que se produzca, y eso significa que el recibo de la luz va a ser más caro. O sea, Sí, esto... además esto es muy curioso, Carmen, porque uno de los motivos que está detrás de esta subida de la luz, como dices, tú dices, hombre, en estos días no puede haber un apagón. No. Aunque si leemos a Carlos Segovia hoy, podría haber sucedido ayer y mientras hablaba Aguesen, que hubiera sido ya el acabose, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas que nos están diciendo los especialistas es que desde que ocurrió el apagón están metiendo en generación más tecnologías de inercia o casualidad, para que no haya apagones, con lo cual, ¿qué significa? Claro, más nuclear y más gas, al final tiene que ser un poco más caro el recibo, pero para que sea más seguro, en definitiva, un pan con unas tortas, Carmen. Exacto. Bueno, nuestro segundo tema va a ser Air Europa y todo lo que estamos conociendo, buenísimo. Porque eso es dinero que ha salido de nosotros, como todo, claro, todo sale de nuestro dinero. Y otra vez ayer nos quisieron tomar el pelo, que nosotros no hemos hecho nada, no tenemos nada que ver, y cada vez, hoy otra vez, pues vamos conociendo que la implicación de Sánchez está cada vez más clara, que no saben cómo salir de este asunto, que ni siquiera fue capaz de decir ayer, oye, vamos a ver, que una cosa es interesarte y otra es participar. O sea, podría haber, ¿sabes?, dicho muchas cosas, pero no pueden. ¿Por qué? Pues porque es que no saben todavía lo que de más va a salir, ni siquiera sabían lo de hoy. Luego imagínate lo de dentro de unos días, o el domingo o el sábado, puesto que la gente del mundo tiene toda la secuencia. Así que están, lo que se suele decir, cagadillos. Claro, porque si uno pone toda la secuencia de mensajes y coge esa secuencia de mensajes con sus hitos temporales y los coloca en el calendario, la secuencia completa que sale cuando abrimos el objetivo y lo vemos por completo es terrible. Pues estamos hablando de cómo se fragua el mensaje, el rescate millonario en ese momento, precisamente con esa rapidez inusitada para un rescate de esas características, con los mensajes que hay sotoboche, tanto el Eres nuestro tronco, que de María Jesús Montero a Ábalos, gracias por tu apoyo. ¿Qué pasó? ¿Quién era la que se estaba quejando? ¿Quién era la que se estaba oponiendo? Ahí tenemos también los mensajes de Calviño, las dudas de Calviño porque, o casualidad, los hidalgos habían repartido un dividendo muy jugoso justo antes de pedir el rescate. En definitiva, hay una secuencia que habla de qué manera se ha utilizado el erario público para rescatar a quien interesaba y no a quien lo necesitaba. Y luego, como nos cuenta nuestro compañero, que pasó, esto es un grupo y aquí se cita a todo el mundo, como un rescate que iba a ser de una cantidad, de repente son 40 millones más. ¿Por qué? De repente. ¿A quién había que pagar? ¿A quién había que satisfacer? Un cachondeo. Bueno, y luego hay temas que no son menores, porque está todo lo que tiene que ver con la reducción de la jornada, las cantidades que ya hasta de aumento de costes, que hasta el propio Ministerio de Trabajo asume que van a subir, en torno al 7% dicen, el empleo que va a sufrir, las empresas que van a sufrir, en fin, y que vamos a ver en qué queda, porque ahora que si hay ayudas, FEDEA dice que por lo menos si esto se hace, que se haga con 3 años de decalaje para que las empresas puedan ir ajustándose, vamos a ver en qué queda, pero esta no hace más que enredar. O sea, esta es Yolanda, con todos los perdones. Sí, y fíjate que ahí además Yolanda Díaz esto lo va a utilizar a favor. O sea, quiero decir que esto es, fíjense ustedes si sería bueno que redujéramos la jornada laboral, que lo que va a implicar es que les van a subir a todos el sueldo. Es que ese va a ser el argumento, ¿eh? Sí, bueno, pero vamos a ver si lo saca en el Congreso y cómo queda al final para que alguien le vote el asunto. Si esos son estos 3 años o son ayudas adicionales, no se sabe. Esta lo que quería era hacerse la foto de que se ha aprobado, pero se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Luego falta todo lo demás, que como hemos visto ya van 102 revolcones que se lleva Sánchez en el Congreso con sus medidas y sus normas. Y bueno, pues básicamente estos son los 3 grandes temas, aunque obviamente pues siempre tenemos algo más. Vamos a ver qué pasa hoy con el programa El Sálvame Televisión Española, que si lo quitan, pues se va a reconocer que al final la Telepedro
aparte de costarnos un riñón, es un puñetero desastre. Desde Así luego, que, bueno, pues, hoy de hecho nos hemos desayunado con un nuevo fracaso de audiencia de la famosa familia a ver, de la tele. vamos. Y ahora esta mañana van a decidir si ya lo quitan o qué hacen, porque es que, vamos a ver, ¿qué es esto? No, bueno, funciona nada. Aquí la verdad que si esto sirviera, por lo menos para que los españoles nos preguntáramos qué carajo se hace con nuestro dinero, pues dices, hombre, usted si se lo gasta Telecinco en pagar a esta gente y rentabilizarlo de la manera que quieran y no nos cuesta dinero a nosotros, pues fenomenal. Pero es que, ¿a cuento de qué Televisión Española tiene que considerar esto un servicio público que tenemos que sufragar entre todos, ¿no? Es que Perdona, y que Telecinco ya lo había quitado porque ya no daba más de sí, o sea, que coge los desechos de tienta encima, bueno, pero a precio de oro. sí, Y todo nos lo está cargas a haciendo nosotros. Televisión Española a precio de oro, todo. Sí, pero sabiendo que era un fracaso ya, o sea, que es que ya es, vamos... Aparte de que aquí también podríamos discutir si hay competencia desleal, ¿no? O sea, tiro con pólvora del rey, compito con las televisiones privadas a las que cobro para financiarme. Es que es tremendo, ¿eh? Sí, es un círculo vicioso ahí y que además no funciona nada de lo que han puesto y todo es millonario y los objetivos no se cumplen. Entonces vamos a ver qué pasa ahí porque es mucho dinero el que nos cuesta. Es una vergüenza. Así que nada, pues mira, el sábado tengo a Susana Burgos, toma ya, y al profesor Raga, que siempre pone, porque está también el informe de la AIREF, que siempre pone ahí el dedo en la llaga, los aranceles también, que parece que Trump se baja un poquito los pantalones, por lo menos hasta la rodilla, luego ya veremos si es hasta el tobillo. Sí. Y bueno, pues con todo esto haremos el sábado el programa. Vamos a recordar horarios, Carmen. A las 2 en directo en Es Radio, a las 3 en Libertad Digital Televisión y en todas las plataformas para que ustedes lo puedan escuchar cuando quieran, donde quieran, y en el gimnasio, en el coche, y haciendo la comida, que queda muy bien, y ya está. Y donde sea, y además viendo y sabiendo cómo nos lo cuentan, que eres la que mejor lo cuenta, como siempre, la economía. Bueno, muchas Carmen, gracias. muchísimas gracias. Vale, Hasta un besito, luego. muchas gracias. Adiós. Y con el avance de Economía para Todos y con Carmen Tomás llegamos al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto ustedes escuchándolo como nosotros haciéndolo. Ya saben que tratamos de traerles a ustedes cada día la mejor información con el mejor análisis para que entiendan todo lo que pasa, incluso aquello para lo que el gobierno no parece querer encontrar explicaciones. Mañana más aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.